Bueno, bendiciones y bienvenidos. Esta otra vez la séptima. Bueno, en realidad es la sexta clase, porque perdimos una clase el jueves de la semana pasada, pero bueno, esta séptima sesión de la materia de Antiguo Testamento 1 Pentateuco. Nosotros tuvimos, como siempre, la prueba anterior a la clase, así que esta era un poco más largo de lo normal, porque ayer cubrimos 7 capítulos medio rápido, tratando de cumplir ya con el orden de la clase, que podamos avanzar. De hecho, yo estoy pensando cambiar un poco y presentar una propuesta a la malla curricular a dar una materia que solamente trate los primeros 11 capítulos de Génesis, porque vaya, hay mucho material para cubrir. Pero bueno, ya que no tenemos una materia aparte, tratamos de cubrir lo más que podamos. Bueno, llegando entonces a nuestras preguntas, como siempre, cuando usted tiene la respuesta o quiere compartir lo que haya escrito, por favor, habilite su micrófono y responda nada más. Número 1. ¿Por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Pastor, Bendiciones, pastor. eh, buenas tardes, Pastor. Dios le bendiga. Sí. Yo puse respuesta, ¿por qué Dios no aceptó la ofrenda de Caín? Puse porque no ofreció conforme como le enseñó su padre y lo que le enseñó Dios acerca de la ofrenda. Esa es la respuesta que puse. Exactamente. Entonces, aunque uno podría pensar, bueno, ofrecieron lo mejor de ambos campos donde ellos estaban, uno de cuestiones agrarias, otro de cuestiones pastorales. Eh, Nosotros tenemos un modelo ya mostrado desde Génesis 3, que Dios hizo los primeros sacrificios cubriendo al pecado del hombre con el derramamiento de sangre y las pieles para cubrir su vergüenza, ¿sí? Hay toda una prédica acerca de esta dicotomía que no hemos tocado, solamente dijimos que hizo el primer sacrificio Dios, pero la sangre derramada para cubrir su pecado y la piel puesta sobre él para sacar la vergüenza, ¿no? Ah, cuando entramos en expiación, tal vez lo toquemos, porque la verdad Dios no solamente nos perdona, sino nos da una nueva naturaleza y nos quita nuestro testimonio pecaminoso de antemano. Número 2. Explique quiénes son los hijos de Dios y las hijas del hombre, según lo charlado, y habría dicho, según lo charlado en la clase ayer. No salten todo de uno. Entonces, yo Sí, puse Malvina. que los hijos de Dios son los que invocaban a Elohim, al Dios verdadero, y pertenecen al linaje de Set, hijo de Abraham. Y esta raza era la que invocaba a Dios, pero se vuelve contra Dios, uniéndose con los Refidim, que son los hijos de los hombres. Estos son los que estaban en contra de Dios y vienen de la raza de Caín. Y dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de estos eran hermosas. Entonces, ¿qué hicieron? Dicen que tomaron todas las que quisieron. Y ahí nos habla de la perversidad sexual, porque habían empezado, habla de violación y no tenían en cuenta si eran madres, hijas, lo que fueran, las habían tomado a todas las que quisieron. El linaje escogido de Dios comienza a pervertirse y a vivir en libertinaje, y allí nacen los gigantes. Pero cuando hablamos de estos gigantes estamos hablando de que eran héroes, eran proezas las que habían hecho estos hombres. Y que por Perfecto. pervertirse tanto la tierra. Sí, adelante, adelante. Termine su pensamiento. No hay Se problema. había pervertido tanto la tierra que Dios se arrepintió de haber creado al hombre.
y después ahí ya lo entrelacé con la otra. Bueno, muy completa la respuesta. Suficiente decir, los hijos del hombre son el linaje de Set, que invocaban el nombre de Jehová, y las hijas del hombre son el linaje de Caín, los que seguían la rebelión del ser humano en el pecado. Ahora, la información que nos da la hermana Malvina es muy importante, ¿no? Que en Génesis 6, aún los que invocaban el nombre de Jehová se han pervertido tan fuertemente que tenemos toda esta linda lista de inmoralidad sexual, ¿no? Hablamos de violación, incesto, poligamia, o sea, pensar las aberraciones sexuales que hay, eso es lo que está diciendo en Génesis 1 a 4, ¿sí? Entonces, pero concretamente lo que estamos buscando es linaje de Set y linaje de Caín, ¿sí? Uno que invoca a Dios, otro que sigue la rebelión abierta en contra de Dios. Ok, número 3, explique la idea del arrepentimiento según el concepto hebreo. Yo puse, buenas tardes, profe, y a los demás compañeros. Arrepentimiento significa teshuva en hebreo, que es volver al principio o inicio. Es lo que Dios hizo con el diluvio. Volvió al principio con la humanidad sobre la tierra y que solo halló gracia en un hombre que es Noé. Y sobre él también recayó la responsabilidad, ¿no? de preservar las especies, ¿no? Pero también puse que Dios siempre viene a nuestro rescate si nosotros hallamos gracia ante Él. Perfecto, perfecto. Esto es la idea del hebreo. La idea del hebreo en arrepentimiento no es cambiar de idea y tenemos problemas teológicos aplicando ese entendimiento a Dios. Porque si Dios cambia de idea, entonces lo que dice Dios de sí mismo o es mentira o el Dios de Génesis capítulo 6 por lo menos no es el Dios que conocemos en el Nuevo Testamento. Y eso es todo un problema, ¿no? Así que es ir o volver al inicio. Número 4. ¿Por qué Noé maldijo a Canaán por las relaciones sexuales inmorales de su padre Cam? Yo puse que podemos decir que esta maldición fue hecha porque Cam tuvo una relación incestuosa con su madre y de esa relación nació Canaán, perdón, deshonrando así a sus padres con esta actitud. Y no lo hablamos ayer porque simplemente no teníamos tiempo, pero una de las cosas para resaltar acá es que aunque Dios quiere volver al inicio de vuelta, ¿sí? Con el ser humano, a una persistencia de la naturaleza pecaminosa continúa en el linaje de Noé, ¿sí? Y vemos la inmoralidad en la cual creció, sigue con él. Entonces nosotros hablamos acerca de los hijos de Dios, siendo los que cometían estos horrores de inmoralidad sexual, incluyendo el incesto. Entonces lo vemos continuado en la persona de Cam. Okay. Número 5. Explique la importancia de Nimrod y Semiramis para la historia bíblica. Ahora, no espero que me cuenten toda la historia que hablamos ayer. Les dije literalmente, no tienen que recordar todo esto, es solo a modo de entender, porque en un punto nosotros resumimos la importancia de Nimrod y Semiramis. ¿Okay? Eso es lo que estoy buscando. Ahora, yo no he visto a propósito, y nunca veo para que no tenga parcialidad cuando estoy repasando la respuesta, yo no estoy viendo sus respuestas, así que si respondieron contando toda la historia, bien por vos, felicidades, pero lo único que estoy buscando es ese último punto que hablamos allá. Buenas tardes, profe. A Caleb, todos, bendiciones. compañeros. Bendiciones. Bueno, yo puse en ese caso
puse que en resumen la historia de Nimrod y Semiramis trasciende tanto porque es la inspiración del principio de la idolatría en todo el mundo, desde la Torre de Babel, de cómo ser, eh, ya le digo, de cómo ser, de cómo el ser humano está siempre tratando de llegar al reino de Dios, pero sin Dios. Ok, perfecto. Y ahí nosotros podemos incluir un poco acerca de las diferentes dioses. No es necesario, porque desde la Torre de Babel nosotros vemos la separación de las naciones ahí, pero vemos mitologías que siguen esa línea de Nimrod y Semiramis por el mismo principio en todos los lugares que hay, en Mesopotamia, en Canaán, en Grecia, sí, en Egipto. Nosotros lo vamos a ver hasta en Roma y el catolicismo hasta el día de hoy con la veneración de María que sigue, ¿no? Esa misma historia. Pero es eh, el principio del paganismo y la idolatría. La idea de las naciones es muy ligada a los dioses territoriales del paganismo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos, especialmente, por ejemplo, en Antiguo Testamento 2, libros históricos, vemos la conquista, el tiempo de los jueces, el tiempo de la formación del Reino Unido y hasta en la separación, división de los reinos, vamos a ver los diferentes dioses que toman un papel protagónico en cuanto a eh, los diferentes enemigos que va a tener el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces eso va a ser más importante ya para esa materia, ¿sí? Muy bien, espero que les haya ido bien en cuanto a esta prueba. ¿Hay alguna pregunta que no quedó claro del día de ayer? Bueno, entonces, si no, vamos a regresar a nuestro PowerPoint. Profe, Sí, yo en la prueba de hoy también le puse algo de que ustedes comentaron al final, que yo me retiré tipo 9 porque vino mi colega y teníamos que trabajar. En cuanto a los videos que usted nos había preguntado, yo le agregué ahí el comentario mío de ambos videos, un poquito de cada video. bueno, te has aliviado entonces de la carga de hoy, porque ese es un punto que iba a tocar al final, pero ya que lo mencionó, ustedes tenían como tarea ver estos videos y por la confesión de muchos, delante de la presencia del Espíritu Santo, no hemos visto los videos, hemos visto uno o parte de uno. ¿Ok? Entonces, hoy tenemos que, por cuestiones de otra materia que superimpone, nosotros vamos a cortar un poco temprano hoy. Y la tarea de esta noche es responder por escrito las preguntas que hay en la diapositiva 15 y en la diapositiva 37. Profe, Sí, hay una diapositiva, un video que usted nos dio de tarea que tenemos que contestar preguntas y cuando yo accedo al video, me dice que el video ese no está, que no, ya no está disponible ese video. en el PowerPoint. ¿Estás tratando de accederlo desde el hipervínculo en el PowerPoint? Ah, Porque yo mandé al hay uno grupo que está, hay un un nuevo video link. que, ah, bien, profe. Igual yo Porque lo hay uno envío de vuelta esta noche para que ustedes los tengan, pero sé que ujú. funciona porque yo los vi también en esos días para averiguar que estaba todo andando y funcionando. Profe, Yo sería la intenté entrar diapositiva ese día 15. que usted nos dijo y me dice que no está disponible el video, pero es en el PowerPoint que te da el enlace. Yo pinché para entrar en el enlace y Sí, me da la página, pero me dice que no hay acceso, que no está disponible ese video. sí, simplemente me olvidé de sacarlo del PowerPoint a ese link, por eso lo mandé al grupo, el nuevo link
pero solamente para averiguarnos que está todo funcionando, entro ahora a mostrarles que si puedo encontrar nuestro grupo, ahí está. Largo día. Ok, acá están. Les comparto acá para que ustedes vean. Que este es el primer video. Ah, Y eso sí los vi, profe, los ah, dos. los dos Que videos esos son son 3 el horas. resumen que le hice, profe, ahora Ah, en el perfecto. estudio de ahora. Pero usted nos dijo que veamos uno que está en el PowerPoint No, no, y no. el PowerPoint tiene un enlace. No, el video allí del PowerPoint es el video, el primer video que les mandé. Solamente el link ya no está Ah, ya disponible. están. Sí, Ya entonces es el entiendo. primer video, 15, la diapositiva 15, las preguntas son del primer video. Y la Ah, diapositiva 37 es preguntas del segundo video que les envié. bien, El profe, primer video gracias. es de 1 hora y el segundo video es de 2. Y la Sí, razón a por la eso cual sí les los estoy vi, dando profe. 3 horas es porque perdimos una clase que son de 3 horas. Entonces, no les estoy pidiendo extra de ver. Es para reemplazar la clase que nosotros tuvimos. Entonces, no me digan que yo les estoy exigiendo de más. No, yo no pude estar en la clase, pero ustedes tienen la carga horaria de 3 horas, ¿sí? Entonces, si tenemos tiempo, si no, o sea, no sé si ustedes tienen tiempo, pero según la carga horaria deberían haber dispuesto de ese tiempo para esta materia, ¿sí? Ok, pero dado que muchos no han visto, yo quiero, esa es parte de la clase y no pudimos tener una buena charla ayer. Yo quiero saber y tener cómo evaluarlos en eso. La idea era que sea charla, pero como no pudimos llevarlo a cabo muy bien el otro día, va a ser a través de un escrito, nada más como las pruebas que nosotros tomamos, ¿no? Hay 3 preguntas por diapositiva. ¿Mm? Entonces, la diapositiva 15 y 37 son tareas para esta noche. Ok, 15 y cuánto, profe. 37. Perfecto. Espero que todos estén felices. Dice, ay, me alegraste el corazón. Muchas gracias, profe. Sí, sí, Dios es bueno. Ah, pero, o sea, no son documentales que son, que hay un montón de documentales que te hacen dormir. Estos documentales no son así, son muy interesantes y aportan mucho, mucho conocimiento válido para lo que estamos cursando en este momento. Bueno, entonces regresamos a nuestro PowerPoint. Nosotros habíamos terminado hablando ayer acerca de justamente estas imágenes de Nimrod y Semiramis. Bueno, esto obviamente Semiramis. Acá tenemos la Madonna o María con el niño Jesús. Cuando nosotros hablamos de Madonna, estamos hablando justamente de la combinación de María con Jesús, ¿sí? Entonces por eso no digo María, digo Madonna. Y uso ese término específico porque es la reiteración de la imagen de la reina del cielo, Semiramis. Hasta nosotros podemos ver, no sé si ustedes ven estos controles flotantes, la verdad no sé, ah, pero ustedes sí pueden ver las coronas que los ángeles supuestamente están poniendo sobre la cabeza de María y sobre Semiramis. La diferencia es lo de abajo. Está cristianizado la imagen nada más, ¿sí? Con estos sacerdotes o curas y la Biblia y la cruz. Antes era Tiamat siendo dominada por Semiramis. Bueno, estas ideas de diferentes naciones yendo y venerando a la reina del cielo es muy importante porque es justamente de este contexto, de este mismo contexto de Génesis 11,
empieza Génesis 12. ¿Okay? No se puede entender Génesis 12, no es algo de revelación espiritual y la gloria de Dios está bajando acá, pero les digo una regla, no se puede entender Génesis 12 sin entender Génesis 11. ¿Qué quiere decir, Chris? Que si yo tomo una parte de la historia fuera de su contexto, no lo voy a entender completamente. Sí, yo sé que tal vez sea una idea novedosa, pero si empezás con el capítulo 3 de una historia, una novela que vos estás leyendo, tal vez no entiendas lo que está pasando porque no leíste 1 y 2. Lo raro en el cristianismo, sin embargo, es que nosotros tendemos a vivir de prédicas y no de lectura bíblica. Ay, no me digas así. No, es así, es así. Tendemos a vivir de prédicas en lo cual tenemos una perícopa, es una sección elegida por el predicador bajo la influencia del Espíritu Santo para compartir el mensaje. Pero la manera de encarar al estudio bíblico no es a través de prédicas. Es a través de, primero, la lectura de la Biblia y segundo, el estudio de la misma. ¿Okay? Entonces, es Génesis 11 que nos da la base para Génesis 12. ¿Por qué tomo tanto tiempo para decir esto? Porque cuando nosotros empezamos a hablar acerca de Abraham, muchas veces tenemos ideas muy, pero muy equivocadas de este personaje. Quiero decir algunas cosas que tal vez no les sea tan familiar. Abraham era pagano. No, el padre de la fe. Sí, Abraham no era judío. No, 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 no. No era judío. No era israelita. Tampoco. No, no, no. Israel es su nieto. Entonces, él no puede ser israelita. Judá es su tataranieto. No puede ser judío. Lo que hablamos de Abraham es una persona que salió de toda esta confusión de Babel. Es una persona que creció en este contexto, adorando a otros dioses. ¿Sabías que Abraham adoraba a otros dioses? Sí, Abraham adoró a otros dioses. Su familia adoró a otros dioses. Hay hasta historias cuando están en camino a ir a la tierra prometida que todavía tienen esos dioses. ¿Okay? Y no solamente él, sino vamos a ver sus hijos, nietos pasar por lo mismo, porque la mayoría de las sociedades son politeístas. Aquí nos encontramos con un término teológico bastante conocido, significa adorador de muchos dioses. Empezó con Nimrod y Semiramis, pero Abraham, en medio de ese contexto gentil y pagano, escucha una voz. Hay algunas descripciones y imaginaciones de Abraham que son geniales. Lo que a mí me gusta, no sé si han visto la miniserie de la Biblia, yo creo que le pegan en el clavo ahí. ¿Han visto la miniserie de la Biblia? Les recomiendo. Si no lo han visto, vayan a buscarlo, seguramente está en YouTube. Si no, pueden recibir una donación santa de Cuevana para, para ver esa miniserie. ¿Cómo es, profe? Miniserie De la ¿cómo? Biblia, se llama La Biblia. Mini- ¿Mm? Es el precursor a Hijo de Dios, que era una película que resumió el Nuevo Testamento de la miniserie en una película, ¿no? Un diferente formato. Pero la miniserie tiene básicamente como 2 horas de cada capítulo que va dando, ¿no? Y en uno de esos primeros capítulos habla acerca de Abraham. Y hay una escena espectacular, no lo pude encontrar para mostrarles, pero esto es lo que acontece con Abraham. Abraham está
haciendo su vida. O sea, no está pensando en Dios, no está buscando a Jehová, vive su vida pagana, gentil, en medio de la idolatría. Esta es la imagen que deberíamos tener de Abraham en Génesis capítulo 12. Y de repente, un Dios invisible lo habla. Ahora, ese Dios invisible que lo habla, no habla con las otras personas en esa instancia. Entonces, Caleb habla con su esposa. Ellos nunca han escuchado de este Dios, no saben que existe este Dios, viven en una cultura pagana y de repente Caleb dice, escuché una voz que me dijo que me fuera de aquí a otro lugar que nunca he conocido, no sé cómo vamos a llegar, pero tenemos que irnos de todo lo que conocemos. ¿Qué le va a decir su esposa? Ok, vamos a ver si necesitas unas pastillitas para tu cerebro, Caleb. O sea, y la miniserie le muestra así como que él está escuchando y le dice Sarai y ella no entiende nada y se aumenta este problema entre ellos hasta Isaac, ya lo vamos a hablar, pero y la situación que tiene que enfrentar ahí. Pero cuando nosotros hablamos de que Abraham era el padre de la fe, lo hablamos con este sentido. En primera instancia, que Dios lo buscó a Abraham en medio de una situación no favorable para la santidad. Dios lo buscó y Dios le mostró gracia. Y Dios le hizo algo que vamos a entrar en este discurso del pacto hoy, porque no es la primera persona que experimenta pacto con Dios, pero es una de las expresiones más completas que vamos a ver en su personaje. Y por eso lo hemos guardado hasta ahora. Dios lo busca, le muestra gracia y hasta un concepto Calvino acá. No se asusten con el apellido. Juan Calvino aportó muchas cosas que nosotros creemos como pentecostales también. Pero una de las cosas que él proporcionó es algo que debemos creer. Gracia preveniente. Gracia preveniente. ¿Qué es la gracia preveniente? Básicamente todo lo que ha hecho Dios hasta ahora. En la creación el ser humano era tierra, ni siquiera tenía conciencia, pero Dios creó todo para tener relación con él, formarle del barro, inspirar en él el aliento de la vida, la idiosincrasia y tu relación con el ser humano. El ser humano no se sentía completo, entonces Dios forma de su costilla una mujer para que tenga comunidad y ande en completitud delante del Señor. Aunque caen en pecado, Dios lo busca al ser humano, le cubre su pecado y le promete que Él va a encargarse de la paga del pecado, que es la muerte, a través de la semilla de la mujer en Génesis 3. En medio de una naturaleza pecaminosa, Dios le busca y tiene trato directo con Caín y Abel. Y le dice a Caín, inclusive después de haber sido desaprobado por Dios, que él tendrá otra oportunidad si es que él hace bien. ¿Eh? En medio de la perversión sexual de la sociedad, Dios le busca a Noé y Noé haya gracia delante de los ojos del Señor. Lo que estamos viendo es un patrón de gracia preveniente. Jesús dice a sus discípulos lo mismo. Ustedes no me eligieron, yo los elegí a ustedes.
Y nadie puede venir a mí al menos que el Padre lo atrae. Okay. Todo esto hasta el día de hoy, cuando nosotros estamos hablando de cómo Dios mueve con el ser humano, no cambia. No cambia ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. Okay. Dios busca al ser humano, le muestra su gracia, ofrece una misericordia inmerecida y bendiciones que no podemos comprender. Lo va a hacer con Adán, lo va a hacer con Noé, lo va a hacer con Abraham, lo va a hacer con Moisés, lo va a hacer con David, lo va a seguir haciendo a través de todas las etapas bíblicas, hasta el nuevo pacto que hace con nosotros. ¿O ustedes estaban buscando a Dios cuando ustedes se salvaron? Yo no. Él me buscó a mí, Él me convenció a mí de pecado del Espíritu Santo. Y me llamó a la presencia del Señor para que Él sea mi Señor y Salvador. Entonces lo que Abraham está experimentando es un presagio de lo que Dios va a seguir haciendo con la humanidad. Y es justamente a través de Él que Dios va a cumplir con todo. Okay. Aquí es donde nosotros estamos empezando a encontrar el cómo de la profecía mesiánica hecho por la boca de Dios en Génesis 3:15. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer a través de Abraham. Okay. Hay ciertos patrones, ciertas cosas que tenemos que reconocer acá para entender cómo funciona el encontrarnos en Dios. En primera instancia dijimos, Abraham no es judío, Abraham no es israelita. Entonces, ¿qué es Abraham? Bueno, se califica como hebreo. Hebreo. Abraham no es judío, Abraham no es israelita, Abraham es hebreo. Y es importante el nombre. No lo podemos usar como sinónimo. No son sinónimos hebreo, israelita y judío. Son tres periodos muy distintos de tres pueblos muy distintos. Entonces, por más que en la prédica escuchamos los hebreos, los israelitas o los judíos como si fueran un solo pueblo, no lo son. Son hebreos hasta que se forma una conglomeración, una multitud de hijos de Jacob. Okay. Los 70 que bajan desde Canaán a Egipto son los primeros israelitas. Hasta ese entonces son todos hebreos. Desde ese momento a entrar en Egipto con su patriarca Jacob o Israel, hasta la caída del imperio, del reino del norte, Efraín o Israel, son todos israelitas, pero el reino del sur conoce como el reino de Judá. Y es ahí en el reino de Judá donde empezamos a diferenciar los términos entre israelitas y judíos. Cuando regresen los judíos del exilio, todos los que regresen a la provincia de Israel no son israelitas tampoco, ahora son judíos. Entonces, entendemos las diferencias acá. Hebreos son pre-Jacob, ¿okay? Pre-entrada en realidad diríamos pre-José, porque es en la entrada de Egipto cuando empiezan a ser israelitas. Los israelitas hasta el tiempo del Reino Unido, digamos Saúl, David y Salomón, ¿okay? Ahí tenemos una separación entre israelitas y judíos, pero la conglomeración llamado como judíos no es hasta después del exilio, cuando los que regresan no son de las tribus de Israel, son de las tribus de Judá, y por eso son judíos. ¿Entendemos la diferencia entre los nombres? ¿Sí? No son sinónimos para nada, jamás. ¿Ok? Entonces, Abraham no es israelita, no es judío, es hebreo, y lo que hebreo en el hebreo es ibrit, ¿ok?
Y Evrit literalmente significa del otro lado, del otro lado. ¿Ok? Nosotros tenemos, por ejemplo, a ver, en algún lugar acá. Sí, aquí. Un mapa. Que dijimos que Abraham era de Ur de los Caldeos. Ur es justamente es una ciudad portuaria aquí entre el río Éufrates, que es esta línea acá. Esto es el río Éufrates. Voy a poner mi punto láser, no sé si ustedes pueden ver mi cursor. Esto es el río Éufrates y este es el río Tigris, que va por acá. Bueno, Ur se encuentra justo acá, en el puerto que une los dos ríos y el Golfo Pérsico. ¿Okay? Entonces, cuando él llega a Canaán, los cananeos tienen un término para todos aquellos que vienen del otro lado del Éufrates. Se llaman hebreos. Ivrit significa del otro lado. ¿Del otro lado de qué? De esta barrera natural que es el río Éufrates. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, cuando tenemos el cruce de los Andes, es una hazaña en la historia argentina. ¿Por qué? Antes, las fronteras naturales, antes del invento de los aviones, eran barreras donde si vos encontrás una persona del otro lado de eso, es una ocurrencia muy poco común, ¿sí? Es un gran esfuerzo que uno tiene que hacer para cruzar fronteras naturales, como ser el río Éufrates. Entonces, para los cananeos, cuando ellos se encuentran con cualquier que viene del otro lado, es decir, desde Mesopotamia hasta lo que sería hoy en día Irán, Asia hacia el este, todos ellos, hasta China, son conocidos como hebreos. Ahora, llega a ser un término solamente para Abraham y sus descendientes, porque ellos van a ser los únicos que se quedan en Canaán. Porque los reinos del este empiezan a tener sus propios imperios, empiezan a tener sus propias nacionalidades, y entonces no tenemos mucho más gente llegando desde ese lado del Éufrates a Canaán en más, porque la civilización avanza. Pero para el tiempo de Abraham, la mayoría, si no eran comerciantes, eran pastores nómadas que estaban buscando terrenos donde pastorear a sus ovejas, su ganado, lo que sea que ellos estaban llevando. Entonces era una ocurrencia para ellos decir, cuando nosotros encontramos a una persona del otro lado del Éufrates, lo decimos hebreo. Pero llegó a ser único Abraham porque llegó a tener un sentido no literal. Sentido literal es del otro lado del Éufrates. En sentido figurativo es que él es distinto a las otras naciones que son politeístas, que son todas las naciones en ese momento. Todas las naciones son politeístas. Abraham es el primero en creer en un solo Dios que creó a todo. Y eso le hace del otro lado de religión, perspectiva teológica. ¿Okay? Entonces, literalmente del otro lado de Éufrates, figurativamente, es el primer monoteísta. Ahora, vamos a calificar eso un poco, porque no es monoteísta puro, es lo que se denominaría enoteísta, porque el monoteísta cree en que hay existencia de un solo Dios. Abraham y sus descendientes creían que existieron otros dioses, pero que ninguno se comparaba al Dios de los dioses, Jehová. ¿Okay? Entonces vamos a ver mención de otros dioses a través del Antiguo Testamento.
No es hasta el tiempo de Esdras y Nehemías que nosotros vamos a ver monoteísmo puro en la religión judía. Todo antes de eso es lo que se conoce como enoteísta. Pero para nuestros propósitos no nos afecta. Él cree que hay un solo Dios que hizo todo. Y eso es suficientemente cerca a la definición de monoteísmo para aceptar. Ahora, ¿cómo llega a creer en el monoteísmo de por encima del politeísmo? Recuerden que él creció en todo lo que es esta cultura politeísta. ¿Cómo llega a creer en un solo Dios? Bueno, porque este solo Dios este solo Dios no está ligado a un territorio o un espacio geográfico como los otros dioses politeístas. ¿Ok? Entonces, cuando estamos en Sumeria o Mesopotamia, vamos a ver a diferentes dioses. Acá tenemos una diosa del caos, Tiamat. Ella gobernaba sobre las aguas saladas. Había otro dios que gobernaba sobre las aguas dulces, Apsu. Y Apsu gobernaba sobre el río Éufrates y Tigres, que son los ríos principales que tiene Babilonia o Mesopotamia en ese momento, ¿no? El dios que le vence a Tiamat se llama Marduk, y él a través de sus partes crea las separaciones para que los seres humanos puedan vivir en la tierra. ¿Okay? Pero saliendo de Babilonia, estos dioses no tenían poder sobre los que creían en ellos. ¿Por qué? Estos dioses estaban localizados. ¿Okay? Lo que diferencia a Abraham en su creencia de Dios es el mensaje de su Dios. ¿Cuál es el mensaje de Dios para Abraham en Génesis 12:1? Vete de tu tierra, vete de tu parentela, a una tierra que no conoces, que yo te mostraré. Ahora, este Dios es de otra categoría, porque está llamando a Abraham en un territorio de Marduk, Tiamat, Semiramis y Nimrod, el segundo, y está llamándole a otro territorio. Muestra que este Dios es trascendente. Término teológico que quiere decir está de por encima de todo. ¿Y qué es lo que le pide? Apártate de tu cultura, de tu religión, de tu estado socioeconómico para tener una relación particular y personal conmigo. En la misma instancia que vemos que Dios es trascendente, sobre todo, también aprendemos que Dios es inmanente. Inmanente. ¿Qué quiere decir inmanente? Cercano a nosotros. ¿Okay? Dios le llama a Abraham salir de su cultura, salir de su geografía para ir a otro lugar, mostrando que Él está encima de todas las naciones. Pero al mismo tiempo, el propósito de su salida es de encontrar una relación personal con este Dios. Entonces, al mismo tiempo que está encima de todo, está cercano a Abraham. Estos son bases necesarios para entender al Dios de la Biblia. Lo que llamamos en la teología atributos naturales de Dios. Su trascendencia y su inmanencia de estar encima de los cosmos, pero también tan cercano para escucharnos a nosotros cuando estamos llorando. Estas son calidades de su persona. ¿Y qué es lo que le está pidiendo
A veces nosotros tenemos conceptos muy lejanos de estos personajes bíblicos. Abraham está allá y nosotros estamos muy lejos de lo que fue Abraham. Lo mismo que Cristo pidió a sus discípulos y nos pide a nosotros, Dios le pide a Abraham que pierda su identidad, que deja de existir de ese modo para vivir lo que es la voluntad de Dios para él, porque Dios tiene un plan para él. ¿Okay? Decirlo de una manera neotestamentaria o del Nuevo Testamento. Que nosotros dejemos todo, carguemos nuestra cruz y vayamos en pos de él. El mensaje de Cristo no es nuevo. Es algo que ha acontecido a través de la historia del Antiguo Testamento. Le pide a Abraham ser su discípulo. Entonces, esta nueva religión muestra un concepto muy ajeno a las religiones politeístas que ven a los seres humanos. Si nosotros leemos, por ejemplo, la mitología babilónica de Gilgamesh, Gilgamesh se queja de su mortalidad, de que la inmortalidad es propiedad de los dioses, y una amiga le dice que disfrute su vida porque básicamente él solamente es una vaca de los dioses, al capricho de los dioses, él es sirviente de ellos. Pero esta nueva relación, Dios pide que nosotros la sirvamos para que nosotros seamos bendecidos. ¿Qué es lo que gana Dios con que nosotros le sirvamos? Absolutamente nada. No gana nada. Los que ganamos somos nosotros. ¿Y cómo lo sabemos? Porque Jehová no solamente le pide hacer algo a Abraham, pero si Abraham le cree y le obedece, le promete algo. Y esta relación de cumplir, de creer, cumplir y recibir, es un concepto muy explícito acá desde Génesis 12, Génesis 15, Génesis 17, que van a ser los capítulos primordiales de pacto abrámico. Okay. Muchas veces nosotros habremos escuchado este término pacto, ¿sí? Pero tal vez no sepamos lo que significa en realidad. Y es aquí en Génesis 12, 15 y 17 donde está expuesto para el resto de la Biblia. Y Dios va a seguir del mismo forma que sigue con Abraham, con todos los pactos. Y podemos ver retrocesivamente a ver que Dios ya estaba haciendo esto con los pactos que hizo anteriormente con Adán y con Noé. ¿Okay? Entonces, ¿qué es un pacto? Un pacto es el establecimiento de una relación en particular. Un establecimiento de una relación en particular o de un compromiso a un curso de acción en particular que no existe naturalmente. Y que se sanciona por medio de juramento y por medio de ceremonia de ratificación. Llamo su atención a algo que no he estado haciendo en PowerPoint hasta ahora. Hay ciertas cosas que están en negrita y subrayada. Estas cosas son para tu ayuda en cuanto a pruebas y examen. Entonces, prestemos atención a esto. Esta definición en particular va a aparecer. Les prometo que les va a aparecer tanto en la prueba de mañana
como en el examen final. Entonces prestemos atención. Un pacto es el establecimiento de una relación en particular o de un compromiso a un curso de acción en particular que no existe naturalmente y que se sanciona por medio de juramento y por medio de ceremonia de ratificación. Ok, expliquemos. No necesitan saber los términos en hebreo, pero yo les voy a dar para que nosotros tengamos un poco más de iluminación. ¿Okay? El término pacto en el hebreo es brit. Brit. ¿Sí? Y brit siempre conlleva la idea de juramento y en particular el cortar un pacto. Entonces, vas a tener, cada vez que vemos en la Biblia, vamos a ver dos términos que van a aparecer juntos. Karat, que es cortar, karat brit. Se corta un pacto. Se corta un pacto. Y una de las ideas mejores que nosotros lo podemos explicar es a través de Génesis 15. En Génesis 15, nosotros tenemos lo que se conoce como la ceremonia de ratificación del pacto que Dios hace con Abraham. Entonces, el pacto que Dios hace con Abraham no acontece en un solo capítulo. Nosotros encontramos el juramento de Dios en Génesis 12. Se sanciona ¿por qué? Por medio de juramento y por medio de ceremonia de ratificación. En Génesis 12 encontramos el juramento de Dios hacia Abraham. ¿Qué dice Génesis 12:3? ¿Alguien no lo lee? Cualquier traducción, no importa. Génesis 12:3. Sí. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Perfecto, perfecto. Entonces nosotros vemos que Dios hace una promesa a Abraham. Primero va a engrandecer su nombre sobre toda la tierra, va a tener descendencia y él va a ser bendecido para ser de bendición. Cualquier que se encuentre en su lado será bendecido por su conexión con Abraham. Cualquier se pone en su contra será maldecido por estar en contra de Abraham y por el Dios de Abraham. Básicamente le está prometiendo que yo voy a estar contigo donde quiera que vayas y donde quiera que estés, yo voy a promocionarte. Sí, vamos a ver eso ahí en la historia de Abraham, que Dios cumple con eso. Eso es el juramento del pacto de Dios, pero el pacto no está completado todavía. En Génesis 15, y no tenemos el tiempo para leerlo, pero en Génesis 15, lean esta noche si pueden, Génesis 15, nosotros vamos a ver que Dios le ha prometido estas cosas a Abraham, pero todavía no le ha dado descendencia. Entonces algunos piensan que en Génesis 15 Abraham habrá tenido unos 75 años y Dios le promete que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas en el cielo, como la arena en el mar. Pero no es hasta Génesis 18 que vemos el nacimiento de Isaac. Y unos 25 años acontecen entre Génesis 15 y Génesis 18. Entonces, desde Génesis 12 vemos que Dios inicia una relación en particular con Abraham, por llamarlo, y lo compromete a un curso de acción en particular. Vete de tu tierra,
tu parentela a una tierra que yo les mostraré. ¿Sí? Y si lo haces, entonces Dios promete lo que prometió en Génesis 12:3. Y se ratifica a través de una ceremonia. Esto acontece en Génesis 15, cuando Dios le dice que tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo o la arena de mar. Le pide una cosa a Abraham. Le pide 3 animales que corte por el medio. Que corte por el medio estos animales. Y esto es lo que quiere decir la palabra karat brit. Cortar un pacto. Brit significa literalmente camino de sangre. Un camino de sangre. Y lo vemos ilustrado magistralmente en Génesis 15, porque parte los animales por la mitad, lo pone a un lado y al otro lado. Y Dios camina por en medio de la sangre como un fuego y acepta el sacrificio de Abraham. Esta es la ratificación del pacto de Abraham. ¿Okay? Entonces, Dios inicia una relación en particular con Abraham, comprometiéndole a un curso de acción en particular, seguirle a él. Se sanciona por medio del juramento que promete en Génesis 12:3 y ratifica por medio de una ceremonia que vemos en Génesis 15. Ahora, ¿cómo se mantiene el pacto? A través del acuerdo, ¿no? La relación es prometida en el curso de acción que uno hace. ¿Okay? Entonces tiene 2 requisitos siempre un pacto con Dios. Fe y obediencia. U obediencia y fe. Los dos son 2 lados o 2 caras de la misma moneda. La fe o creencia en lo prometido por Jehová nos dirige hacia un curso de acción en particular. La relación prometida de Dios hacia nosotros nos dirige hacia un curso de acción en particular. Estamos haciendo conexiones acá. Santiago nos dice, la fe sin obras es muerta. Pero no es por las obras que nosotros seamos salvos, para que nadie se gloríe, sino es por la gracia de Dios. Claro, porque Él vino primero y nos prometió. Él vino primero y nos buscó. Él vino primero y nos dio el rescate o el camino de entrar en este pacto con Él. Nosotros estábamos rascándonos el pupo en medio del mundo, no sabiendo nada de Dios, y Dios nos buscó a nosotros y nos prometió algo tan grandioso que si nosotros tuviéramos fe en Él, en el nombre de Jesús, nosotros seríamos salvos. Y Cristo nos prometió que si nosotros lo amamos a Él, Él va a hacer nacer en nosotros una nueva naturaleza que producirá obras y frutos de nueva naturaleza. ¿Ok? Entonces, la fe y la obediencia son iguales aquí. La obediencia muestra la fe y la fe dirige hacia obediencia. No es una de las 2 cosas. Las 2 cosas son iguales. ¿Ok? Lo vamos a ver en Adán, lo vamos a ver en Noé, lo vamos a ver en Abraham, lo vamos a ver en Moisés, lo vamos a ver en David, ¿sí? Ahora, cada pacto va a ser ligeramente distinto y siempre va en aumento en cuanto a revelación de Dios y responsabilidad del ser humano. Por mayor revelación, hay mayor responsabilidad. Entonces, por ejemplo, la revelación de Dios a Abraham le lleva cierta responsabilidad, pero vamos a ver que Abraham no guarda la ley.
No, no guarda la ley. No tiene la ley. Pero cuando entramos en el pacto de Moisés, hay mayor revelación de Dios. Y no es solamente una voz que viene y nos habla o una persona que nos visita de vez en cuando. Dios vivía en medio de los tabernáculos, de las carpas de los israelitas a través del pacto de Moisés. Entonces, vivir en la presencia de Dios es mayor revelación y conlleva mayor responsabilidad. Ahora, David tenía relación personal con Dios y eso le conllevaba hacia una mayor responsabilidad todavía, lo cual él fallaba como todos nosotros, pero anhelaba siempre estar en la presencia del Señor y es a través de no solamente guardar la ley, sino anhelar a Dios, que la promesa del Mesías viene a través de su linaje. Mayor revelación en el que fue encarnado. Y él nos va a decir, habrán escuchado decir que no matarás, pero yo te digo, si te enojas con tu hermano, lo has matado en tu corazón. Habrás escuchado que no cometerás adulterio, pero yo te digo, si miras a una mujer con lujuria en tu corazón, ya has cometido adulterio en tu corazón con ella. Mayor revelación, mayor responsabilidad. En las cartas paulinas nos va a decir, perdón, Santiago, no sean entre vosotros muchos maestros, sabiendo que su condenación es mayor, mayor revelación, mayor responsabilidad. Entonces, mayor revelación nos dirige a mayores niveles de fe, pero mayores niveles de fe debería llevarnos a mayores niveles de obediencia. ¿Se entiende? Esta es la idea de pacto bíblico. Una relación en particular, aquí lo hace con Abraham, lo va a hacer con Moisés, lo va a hacer con David, lo va a hacer con Jesús y lo va a hacer con nosotros a través de Jesús, que nos dirige hacia un curso de acción en particular que se sanciona por medio de juramento. Dios dijo, yo soy la vida y la resurrección y aquel que cree en mí, aunque muera, vivirá. Dios jura por su propio nombre. Y por medio de ceremonia de ratificación que siempre involucra el derramamiento de sangre. Es en la cruz del Calvario, mientras está desangrándose Cristo, que escuchamos estas palabras, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Es una relación muy particular eso. Y no debería ser cargoso entonces para nosotros llevar a cabo nuestra obediencia. Porque aquel que fue sometido a obediencia a la muerte hasta la muerte en la cruz, nos compró con su sangre una nueva naturaleza que nos habilita a través de su gracia ir hacia un curso de acción en particular, no por nosotros. El querer como el hacer viene por Dios, no por nosotros. Y Él lo juró y Él lo ratificó. Y nosotros, solamente como Abraham, tenemos de creer en Él y seguirle. ¿Okay? Esta es la idea de pacto. Esta es la idea del pacto. ¿Alguna pregunta acerca del pacto? Camino de sangre. Camino de sangre. Brit. Karat Brit. Muy bien.
No, no tenemos tiempo para hablar mucho de Jacob, pero sí quiero llamar la atención acerca de Génesis 32. En Génesis capítulo 32 nosotros encontramos, ¿alguien no conoce la historia de Jacob? Si no conocen, ya les doy un breve panorama, pero creo que todos conocemos la historia de Jacob, ¿verdad? Caleb. Sí, no, obviamente estaba viendo el tema ese del pacto, ¿no? Eh, y después Dios le ordena, o sea, como señal, creo que es como señal, si no me equivoco, les ordena bueno, que sean circuncidados. O sea, más allá ¿cómo sería el tema ahí? O sea, porque había un pacto de sangre y ahora le ordena que sean circuncidados. Ajá, Brit Milá. Es todavía pacto de sangre, un camino de sangre que se hace hasta el día de hoy en la región judía. Es una relación particular, pero ya está marcada en el cuerpo del creyente, cuerpo de aquel que está de acuerdo con lo que invitó Dios a hacer. Este curso de acción en particular es Brit Milá, es el camino de sangre de prepucio. Eso es lo que significa, ¿no? Entonces, el curso en particular es llevar a cabo después del 8º día de nacimiento una ceremonia de ratificación donde se corta el prepucio del hombre, o sea, del niño, ¿no? Jurando que este niño será criado en los caminos del Señor, en la ley de Moisés. ¿Okay? Eso empieza con Abraham y va a ser instaurado como algo que se sigue desde Moisés, pero que no se practica mucho hasta el tiempo de Josué. Por ejemplo, cuando empezamos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento 2 libros históricos, vamos a ver en Gilgal, antes de entrar en la tierra prometida, en el desierto nadie estaba haciendo circuncisión. Entonces todos tienen que ser circuncidados antes de entrar. ¿Okay? Pero sigue con todos los pasos acá. Es solamente un pacto específico abrámico. ¿Okay? Profe, una consulta, ¿no? Hablando esto de la descendencia, ¿no? Que Dios le promete a Abraham un hijo, ¿no? De alguna manera, cuando él tiene un hijo con su esclava, ¿duda de la palabra de Dios? ¿O qué sucede ahí? Tema Porque si le había... reiterativo, porque vemos a Adán con las hojas de higuera, vemos a Caín con el fruto agrario, vemos aquí tratando el hombre de cumplir humanamente con algo que es patrón de Dios. ¿Okay? Entonces, es un tema reiterativo, también es una falta de Abraham, es una falta de Abraham, y por su falta de fe, crea un sistema que va a ser de problemas para Israel para el resto de la historia de la Biblia y también hasta el día de hoy. Ah, bien, porque digo, si ya le había prometido descendencia, o sea, como que de alguna manera Abraham le quiso dar una ayudita a Dios, sería. Sí, yo sé cómo esto funciona. Mi esposa no está funcionando, entonces buscamos otra. Básicamente, ¿sí? Pastor Pero, Cris. sí, pastor. No, a ver, lo que dijo recién no es una contradicción, pastor, de que ahí le faltó la fe a Abraham y él siendo padre de la fe. No, Eh, es padre de la fe, como nosotros lo conocemos, porque es el primero en seguirle a Dios como el único Dios. Él sigue siendo padre de la fe, como podríamos decir que José de San Martín es padre de Argentina. Pero tal vez en algún momento San Martín habría creído que no iba a funcionar la liberación, no iba a funcionar la guerra. Eso no lo deja sin ser el padre de Argentina. Lo mismo con Abraham.
por más que le falta fe, no le quita el título porque es el primero en creerle a Dios y seguirle a él de esta manera. Entonces eso quiere decir que Abraham sí en algunos momentos sí falló en su fe también. No, sí, no solamente en esto, también le falta fe para cuando él baja a Egipto, cuando está con el rey Abimelech, también le dice que su esposa es su hermana, que era medio hermana, pero creía Sí, sí, que él iba a ser matado sin tener descendencia, cuando Dios ya le prometió descendencia. Entonces, en las narraciones de las historias vamos a ver faltas de los personajes. Entonces, esto también es falta de Abraham. sí, sí, sí. Bien, bien, pastor. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta acerca de Abraham antes de ir viendo a Jacob? Me queda, o Pastor, sea, eh, perdón. Sí, hermana Nina, la escuché primero. em, ¿qué relación tiene esto con la casa abrámica? Porque vio que en esa época se hizo un pacto. El Señor hizo un pacto con Abraham. Y ahora con esto que están abriendo la casa abrámica, es como que su opinión me gustaría saber. Desconozco la casa abrámica, no sé de qué está hablando. En la nueva religión que están creando. Ah, vos decís de la unión entre las tres religiones Mm, abrámicas. Como, claro, pues llama la atención porque como acá dice pacto y entre la fe y la obediencia. Bueno, recuerden que, bueno, el Islam también empieza con la circuncisión, porque Abraham fue circuncidado juntamente con Ismael, ¿no? Entonces, ellos también practican. Pero yo creo que esto más bien va más por el tiempo de Apocalipsis en cuanto a la adoración de la bestia que en cuanto a adoración a Dios en sí, porque nosotros, por más que vemos en el Antiguo Testamento adoración a Jehová a través de estos métodos, nosotros creemos desde el Nuevo Testamento que Jesús es el único camino. Entonces, si los judíos o los musulmanes no aceptan a Cristo, ellos también van al infierno. Él es el único camino al Padre. Entonces, cuando nosotros empezamos a incluir otras religiones diciendo que ellos pueden también llegar a Dios, como se está tratando de hacer a través de esta unificación de las religiones abrámicas. Entonces estamos mezclando temas y nosotros sí hacemos bien en tener este particularismo cristiano, como se llama en la teología, así que Cristo es el único camino a Dios. Gracias, profe, porque la verdad que esto del pacto me llamó bastante la atención y es muy puntual con el tema ese. Gracias. Sí, bueno, las tres religiones tienen su pacto con Dios, pero el único pacto que nos justifica delante de Dios es el que obró Cristo en la cruz del Calvario, ¿no? Entonces, por más que tengan pactos anteriores, hay revelaciones mayores que han venido posterior a este pacto. Y eso es lo que honramos nosotros, aunque aprovechamos de aprender de estos pactos, vemos el patrón del pacto y esto va a darnos la base para entender el pacto a través del resto de la Biblia, pero nosotros creemos en el nuevo pacto, Jeremías 31 en adelante. Perdón. Caleb, ¿tenías otra pregunta? Sí, para agregar, bueno, la importancia de la fe, ¿no? Que tomó como padre de la fe Abraham. Acá está, bueno, muestra obviamente el capítulo 22, versículo 5, ¿no? Eh, que dice, entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. O sea, que muestra de fe, porque primero Dios cuando le dice a Abraham, ve y entrégame a tu hijo, ¿sí? Ofrécemelo como holocausto. Ya le estaba diciendo, bueno, mata a tu hijo, dámelo, ¿sí? Pero él, o sea, ahí está lo importante, que él le dice a su siervo, esperen aquí y nosotros volveremos, dice. O sea, y cómo se relaciona eso, ¿no? De decir, creer que Dios le estaba pidiendo al hijo que lo mate, pero él dice, no, volveremos hacia vosotros. O sea, qué importante, ¿no? Y lindo. Sí, muestra las dos cosas juntos, ¿no? Porque obedece a Dios hasta el extremo, el punto extremo, es decir, dar a su hijo.
pero en la misma instancia muestra una fe que supera los límites de la muerte. Y por eso Romanos 4 nos va a decir que creían en el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Y es un título que le da específico a Abraham, ¿no? Ese tipo de fe es lo que, por más que haya tenido esa falta de fe, es lo que, por eso decimos el padre de la fe, nadie antes de él había hecho algo así, ¿no? Ahora, no lo adulamos, ¿no? Pero sí lo incluimos en cuanto a héroes de la fe y aspiramos o deberíamos aspirar a tener ese tipo de fe. Tal vez cuando toquemos el tema de pentecostalismo en quinto ciclo, si ustedes siguen con nosotros hasta ahí, podemos hablar también del don de la fe que ya viene de un lugar sobrenatural. Pero no tenemos tiempo hoy para hablarlo, así que sigan pensándolo, estudiándolo. Ok. Jacob, no hablamos de Isaac. Isaac tiene un total de 2 capítulos. Y la hazaña más grande que tiene Isaac es que no sabe cómo conseguir una mujer. Es un pequeño chiste, solamente para saber si estamos despiertos o no. Él no tenía el don de chamullo. Tenía a papi consiguiéndole una mujer de este otro lugar, ¿no? Pero bueno, no, estaba siguiendo el patrón para que no regrese a los caminos del politeísta de la casa de Labán. Vamos a ver que Jacob era engañador, pero tus acciones tienen consecuencias. Él por ser engañador también es engañado. No sé cómo fue esa noche de bodas, porque ¿cómo es que vos no te das cuenta que la mujer que vos querés se pasó de vino? No sé. Es lo que muestra por ahí a veces ¿cómo se llama? Estaba viendo eso, la serie de Génesis, ¿eh? Lo Ah, embrayaron, se emborrachó, se pasó de vino. sí, sí. Bueno, nosotros hacemos chiste de eso, pero eso es algo muy importante que no muchas religiones hacen. Empiezan a mostrarnos las faltas que tienen estos seres humanos que Dios utilizó. O sea, Dios utiliza a Jacob que engaña el orden de nacimiento, compra la primogenitura y roba la bendición por un plato de lenteja. No sé si el guiso de lenteja en ese momento tenía chorizo colorado y panceta, todas las cosas que tenemos nosotros ahora, pero por lentejas cambia todo y engaña todo. Pero bueno, la consecuencia de eso es que él también se ha engañado, ¿no? Pero lo más importante para nosotros, ya saliendo de Isaac a Jacob, es justamente Génesis 32, que habla acerca del renombrar, la primera instancia del renombrar a Jacob. Sí, nosotros vemos otra instancia en 35, que es otra historia, una de esas historias duplicadas que estamos hablando acerca de la hipótesis documentaria. Pero tenemos a Jacob peleando con un hombre, un varón, que se dice a sí mismo Dios. Sabemos que no es un ángel, porque un ángel nunca se dice a sí mismo Dios. Además, cada vez en la Biblia donde nosotros tenemos siervos de Dios como Daniel a Juan adorando a los ángeles, los levantan, dicen, no me adores, adórale a Dios. ¿Okay? El término acá en el hebreo, sin embargo, es malach Elohim, que es presagio de lo que vamos a ver en Éxodo. Malach Elohim, ángel de Dios. En Éxodo va a recibir otro nombre, Malach Jehová o Yahvé, que es el ángel del Señor. Los dos términos, los dos términos son teofanías.
son teofanías, imágenes o muestras del Cristo preencarnado. Cuando decimos preencarnado, estamos refiriéndonos a una aparición de Cristo antes que naciera a través del vientre de María, ¿sí? En el Antiguo Testamento. ¿Cómo lo sabemos? Este es un varón que tiene propiedades físicas. Jacob literalmente pelea con él hasta el amanecer. ¿Ok? Entonces no estamos hablando de Dios espíritu, pero se refiere a sí mismo como Dios. Entonces, la persona de Dios que tiene cuerpo físico es Dios Hijo. Okay. Caleb, ¿tenés una pregunta? Caleb, ¿tenés una pregunta? Levantaste la mano. Perdón, no lo escuché. Parece que se me Ah, cortó el internet ahí, justo. ya. Sí, perdón, que le interrumpa, profe. Es lo mismo que usted dijo, ¿no? La teofanía es cuando estaba por ahí caminando en el principio con Adán y Eva. Yo creo que, o sea, es Jesús, obviamente, ¿no? Es Jesucristo, el que estaba ahí. Lo entiendo por ese lado, no sé si será así. Sí, exactamente. Eso es lo que estamos proporcionando o estamos argumentando acá. Sí, que es una imagen de Cristo antes de su nacimiento. ¿Okay? Y, y él hace una pregunta porque él le da otro nombre. Le dice, eras Jacob engañador, suplantador, lo que significa Jacob. Pero ahora tu nombre será Israel. Israel. Y Israel significa el que contienda con Dios. Ahora, eso sería una traducción literal del hebreo, pero el sentido es un poco distinto. El sentido es un poco distinto. No es el que contiende específicamente con Dios, aunque sale de una contienda con Dios, literal. La aplicación sería algo como una expresión argentina que nosotros tenemos. El que lo pelea con Dios. A ver, yo estoy casado con mi esposa, Janina, y nosotros podemos tener peleas. No sé, ustedes tal vez tienen matrimonio más santo que el mío, pero nosotros podemos tener peleas. Tengo un momento de confesión. Seguro que Caleb y Daisy no, pero yo y mi esposa a veces, mi esposa y yo tenemos peleas. Pero más allá que nosotros tenemos desacuerdos o tenemos peleas, nosotros sabemos que el uno apoya al otro, siempre. En el sentido de la vida, estamos peleando la vida juntos, estamos peleándolo juntamente, estamos tirando para el mismo lado. Y vamos a ver los dos aspectos de Israel en la historia de Israel. Okay. Vamos a ver momentos donde la gente está peleado con Dios. Okay. Pero a fin de cuentas, Dios es su Dios y Dios no los abandona. Y siempre, aunque toda la mayoría vayan detrás de otros dioses, siempre hay un remanente que rehúsa irse de Dios. Ellos están casados con Dios. Y esta es la idea de Israel. Pueden haber altos y bajos en esta relación, pero están peleando la vida juntos. Dios es Dios de Israel. Israel es posesión especial de Dios. Nosotros, que venimos en el nuevo pacto, Pablo lo hace claro en Romanos 9 y 11,
somos injertados en este pueblo. No en los judíos, que son diferentes. Nosotros somos injertados en Israel. Y nosotros somos parte de este matrimonio santo entre la posesión de Dios especial en la tierra y nuestra relación especial con Dios. Y termina este encuentro no con el nuevo nombre de Israel, sino esta pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Le hace la pregunta Jacob a Malach Elohim, el ángel de Dios. Y él dice así, ¿por qué quieres saber mi nombre? ¿Por qué quieres saber mi nombre? No es momento todavía. Hay una razón que podríamos hablar del Antiguo Testamento y de la tradición judía y también desde nuestra perspectiva como cristianos, que no es momento todavía que Dios revele su nombre. En el Antiguo Testamento, en Éxodo 3:26, como ya hemos visto, es la primera vez donde los israelitas reciben el nombre propio de Jehová a través de Moisés. Entonces, va a haber revelación mayor. Pero el pueblo de Israel no está listo para esa revelación todavía. Y para cristianos, nosotros podemos ver, Jesús no ha nacido todavía. Y tanto en el nombre de Jehová, como ya hemos visto qué significa, como en el nombre de Yeshua, Jesús, Jehová salva. El plan de redención está incluido en su propio nombre. Y el ser humano no está listo para eso, porque todavía hay un proceso histórico que tiene que atravesar para que entienda completamente la revelación de Dios. Quiero decirles algo. Si nosotros seguimos en nuestra relación con Dios, todos los procesos que nosotros pasamos son procesos, sean de lo que nosotros percibimos como bien o lo que nosotros percibimos como mal, son procesos para mayor revelación y mayor intimidad con Dios. Y no es posible tener esa revelación sin pasar por ese proceso que Dios nos hace pasar. Nosotros todos queremos conocer a Jehová Jireh. Provéeme, Dios. Dios no te va a proveer si no hay escasez. Entonces, para conocer a Jehová Jireh, tenés que estar en el monte, listo a sacrificar tu hijo en obediencia, porque en el monte de Dios será provisto. Todos queremos conocer a Jehová Rafa, el que nos sana. Pero para conocer a ese Dios, tenés que pasar por enfermedad. Todos queremos conocer a Jehová Nisi, nuestra victoria, estandarte de victoria. Pero nosotros tenemos que pasar por el valle de la batalla en contra de la oscuridad para encontrarnos con ese Dios. Jehová Shalom viene a través de nuestros temores. Entonces, les digo esto y con esto terminamos esta noche porque ya empieza la otra clase. No desprecien, no desprecien el proceso que Dios está teniendo con cada uno. Porque con este proceso viene mayor revelación y viene mayor intimidad. Y eso es lo que vamos a ver mañana cuando nosotros vemos el libro de Éxodo. Con la ayuda de Dios, ustedes oren por mí y yo voy a orar por ustedes. Mañana terminamos Éxodo. El jueves terminamos Levítico. Y viernes terminamos Números y mencionamos a Deuteronomio. ¿Okay? Sé que hemos pasado muchísimo tiempo en Génesis, pero es porque en Génesis tenemos la base de todo nuestro entendimiento teológico. Sin Génesis no tiene sentido el resto de la Biblia.
Okay. ¿Alguna pregunta, comentario, grito de ira antes de terminar en esta noche? Bueno, si no, entonces les agradezco su asistencia y su participación. Recuerden su tarea de esta noche. Respondan las 3 preguntas que se encuentran en la diapositiva 15 y las 3 preguntas que se encuentran en la diapositiva 37 y me lo entregan anterior a la clase de mañana. ¿Ok? ¿Entendemos la consigna? No pregunto si están de acuerdo o no, solamente que sí entendemos. ¿Cómo era, pastor? Disculpe, me volví a perder. Sí, que responda las 3 preguntas que se encuentran en la diapositiva 15 del PowerPoint y las 3 preguntas que se encuentran en la diapositiva 37. Eso se basa en los 2 videos que les mandé para el jueves. Eso lo tenemos que hacer mañana. Esta noche hasta mañana antes de la clase. Son 6 Ajá. preguntas nada Bien, más. bien. ¿Okay? Gracias, pastor. Okay. Son 3 por diapositiva. Entonces son 6. 3 en 15 y 3 en 37. Okay. Bueno, muchas gracias por estar. Que Dios les bendiga, que tengan buen descanso y Dios mediante nos vemos mañana a las 19 horas. Bendiciones. Gracias, pastor. Bendiciones. Bueno. Chao, chao. Bendiga, Para todos, nos vemos. compañeros.